Todo padre conoce ese momento en el que se da cuenta de que no puede ofrecerle a su hijo lo que se merece. Para Ellie Carter, ese momento llegó cuando tuvo que decirle a su hijo de 9 años que se mudarían a una granja destartalada porque era todo lo que les quedaba. Con su trabajo perdido y sus ahorros agotados, Ellie pensó que llevaba a Noah a la mitad de la nada. Pero cuando Noah encontró algo escondido en la vieja cabaña detrás de su casa, todo cambió. Dentro estaba el taller secreto de su abuelo con los planos de un invento valorado en 11 millones de dólares. El problema era que gente peligrosa llevaba décadas buscándolo. Pero, ¿qué descubriría Ellie que era más valioso que todo el dinero del mundo? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana te tengo guardado algo muy especial. Las bisagras oxidadas de la puerta de la granja protestaron cuando Ellie Carter la empujó, el sonido resonando en las habitaciones vacías como un gemido de bienvenida renuente. Las motas de polvo bailaban a la luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas empañadas por años de abandono. Detrás de él, Noah, de 9 años, se aferraba a su mochila gastada, sus ojos abiertos examinando su nuevo hogar con el tipo de optimismo cauteloso que le rompía el corazón a Eli un poco más cada día. «Es más grande que nuestro apartamento», dijo Noah en voz baja, su voz con esa alegría forzada que había perfeccionado desde que su madre murió hace 2 años. El niño había aprendido a encontrar el lado positivo en las nubes más oscuras, una habilidad que ningún niño debería tener que dominar. Ellie dejó la última maleta. Todo lo que poseían ahora cabía en la cama de la vieja camioneta de su abuelo. «Necesita un poco de trabajo, pero la haremos un hogar», dijo, esperando sonar más seguro de lo que se sentía. El puesto de marketing, que había ocupado durante 8 años, había desaparecido en una ronda de reestructuración corporativa, y con él su cómoda vida en la ciudad. La indemnización había durado 4 meses. Ahora, esta granja heredada, dejada por un abuelo que apenas conocía, era su salvavidas. La casa se encontraba en 47 acres de ondulado campo en Cedar Valley, Pensilvania, a 3 horas de la ciudad, pero a mundos de distancia de la vida que habían conocido. Ellie recordaba haberla visitado solo un puñado de veces de niño, con recuerdos fragmentados y teñidos por la desaprobación de su padre, por las tontas manías y las costumbres solitarias del anciano. Su abuelo, Thomas Carter, había sido un enigma, brillante pero difícil, cariñoso pero distante, respetado pero incomprendido. «Papá, mira esto», llamó Noah desde la cocina. Se paró frente a una vieja mesa de madera, donde alguien había dejado una colección de herramientas manuales, instrumentos de precisión que hablaban de una cuidadosa artesanía, una lupa en un brazo articulado, pequeños destornilladores con mangos lisos por años de uso, calibradores que parecían pertenecer a la tienda de un relojero. Estas no eran herramientas de granja, eran los instrumentos de alguien que trabajaba con mecanismos delicados y complejos. «El abuelo era un inventor», dijo Ellie, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. Nunca había entendido realmente a qué se dedicaba el anciano. En su taller lo había descartado como el pasatiempo de un excéntrico solitario, pero al sostener estas herramientas, sintiendo su peso y precisión, comenzó a percibir que Thomas Carter había sido mucho más de lo que nadie en la familia había imaginado. Noah recogió un pequeño cuaderno de al lado de las herramientas, su cubierta de cuero suave por la edad. «¿Puedo leerlo?» Ellie asintió, observando cómo su hijo abría cuidadosamente la primera página. La caligrafía era pulcra, precisa, llena de diagramas y cálculos que no significaban nada para Ellie, pero que hablaban de una mente científica metódica. Este no era el diario de un aficionado. Eran las notas de alguien que entendía principios de ingeniería complejos. Pasaron la tarde explorando su nuevo hogar, cada habitación revelando más preguntas que respuestas. La sala de estar tenía estanterías llenas de manuales técnicos, libros de texto de física y revistas sobre temas de los que Ellie nunca había oído hablar. El sótano mostraba evidencia de haber sido utilizado como taller, aunque la mayoría del equipo había sido retirado o cubierto con lonas. Al acercarse la noche, caminaron juntos por la propiedad, la energía de Noah regresando, al descubrir un arroyo que serpenteaba por el pasto trasero, un viejo granero que se inclinaba pero aún se mantenía firme, y campos que mostraban signos de haber sido cuidados una vez.
El aire olía a hierba de verano y a humo de leña distante, tan diferente al escape y el concreto de la ciudad. La señora Henderson de la tienda de comestibles dijo que el abuelo era el hombre más inteligente que conoció, dijo Noah mientras caminaban. Se habían detenido en la pequeña tienda de la ciudad de camino a la casa, y la anciana detrás del mostrador había reconocido el nombre de Carter de inmediato. ¿En serio?, preguntó Eli. Él se había centrado en comprar comestibles con el último de su dinero en efectivo y no había prestado mucha atención a la conversación. Ella dijo que ayudabas a arreglar cosas para la gente, radios y televisores, y cosas que otras tiendas de reparación no podían descifrar. Y dijo que estaba trabajando en algo realmente importante antes de morir. Antes de morir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la noche. Thomas Carter había fallecido hace 6 meses, solo en la casa donde Eli y Noah ahora vivían. Los abogados habían manejado todo por correo, y Eli había estado demasiado abrumado con sus propios problemas para hacer el viaje para el funeral. Otro remordimiento que añadir a una colección en crecimiento. Al llegar al borde lejano de la propiedad, Noah se detuvo de repente. «Papá, ¿qué es eso?». Eli siguió la mirada de su hijo hacia una pequeña estructura parcialmente oculta por árboles y arbustos crecidos. Parecía una cabaña o un cobertizo grande, su revestimiento de madera desgastada, casi camuflado por la vegetación. Lo había olvidado por completo, un vago recuerdo de la infancia de que le habían dicho que se mantuviera alejado del taller del abuelo. «Solo un edificio viejo», dijo Eli, pero algo en la cabaña le llamó la atención. Estaba separada de los otros edificios, posicionada donde no se podía ver desde la casa principal ni desde la carretera. Las ventanas estaban tapiadas y un pesado candado aseguraba la puerta. «¿Podemos mirar dentro?», preguntó Noah. «Mañana», dijo Eli. «Está oscureciendo y tenemos que volver a la casa». Mientras caminaban de regreso a través del anochecer, Eli se encontró pensando en las herramientas de precisión en la cocina, los libros técnicos en la sala de estar, el misterioso taller que su abuelo había mantenido cerrado. ¿Quién había sido realmente Thomas Carter? ¿Y por qué le había dejado todo a un nieto que apenas conocía? Esa noche, mientras Noah dormía en la habitación, que una vez fue el dormitorio de la infancia del padre de Eli se sentó en la mesa de la cocina a leer más de los cuadernos de su abuelo. Las anotaciones estaban fechadas en las décadas de 1970 y 1980, llenas de bocetos de dispositivos mecánicos y cálculos que estaban más allá de la comprensión de Eli. Pero la pasión en la escritura era inconfundible. Este era el trabajo de alguien que creía que estaba a punto de lograr algo importante. Una anotación fechada 3 meses antes de la muerte de Thomas Carter llamó la atención de Eli. «El prototipo está casi completo. Si mis cálculos son correctos, esto podría cambiarlo todo. Pero me temo que se están acercando. Si algo me sucede, rezo para que Eli entienda lo que he intentado preservar para él y el niño». Eli leyó el pasaje 2 veces, su corazón latiendo más rápido. Se están acercando. ¿Quién se estaba acercando y qué había estado tratando de preservar su abuelo? Afuera, la vieja cabaña permanecía en silencio en la oscuridad, guardando sus secretos por otra noche. Pero Eli sabía que mañana él y Noah tendrían que averiguar lo que Thomas Carter había estado tan decidido a proteger. El abuelo, que nunca había conocido realmente, les había dejado más que una casa y 47 acres. Les había dejado un misterio que podría tener la clave de su futuro si eran lo suficientemente valientes como para desvelarlo. A la mañana siguiente, amaneció gris y húmedo, con el tipo de nubes bajas que prometían tormentas por la tarde. Eli se despertó y encontró a Noah ya vestido y esperando en la cocina, con el diario de cuero de su abuelo abierto junto a un tazón de cereales. «He estado leyendo más», dijo Noah, su voz con una emoción que le recordaba a Eli el entusiasmo de su esposa Sarah cuando descubría algo nuevo. El abuelo escribió sobre el almacenamiento de energía y algo llamado aplicaciones revolucionarias. «Papá, creo que estaba trabajando en algo realmente grande». Eli se sirvió café de la cafetera que Noah había logrado de alguna manera usar, agradecido por la creciente independencia de su hijo, incluso si le recordaba cuánto se había visto obligado a madurar el niño. ¿Qué tipo de almacenamiento de energía? Menciona baterías, pero no las normales. Habla de capturar y liberar energía de maneras que nadie había descubierto antes. Noah pasó la página con cuidado. «Y mira este dibujo».
El boceto mostraba un dispositivo cilíndrico cubierto de intrincadas bobinas y conectado a lo que parecía ser una especie de equipo de monitoreo. Las anotaciones estaban repletas de términos técnicos que Ellie no reconocía, pero la precisión del dibujo sugería que esto no era solo teórico, era un plano. Después del desayuno, caminaron juntos hacia la misteriosa cabaña. A la luz del día se veía menos amenazadora, pero más intrigante. La estructura era más grande de lo que Ellie recordaba, tal vez de 20 pies cuadrados, construida con la misma piedra local que los cimientos de la granja. El revestimiento de madera se había desgastado a un color gris plateado, y enredaderas se habían entrelazado alrededor de los lados, creando un camuflaje natural. «Es como un escondite secreto», dijo Noah, rodeando el edificio. «Mira, las ventanas no solo están tapiadas, hay persianas de metal debajo de las tablas». Ellie examinó la puerta más de cerca. El candado era sustancial, pero la madera alrededor de las bisagras se había ablandado con la edad y el clima. Recordaba a su abuelo como un hombre que valoraba la seguridad, pero también la practicidad. Tenía que haber otra forma de entrar. «Papá, por aquí», llamó Noah desde la parte trasera de la cabaña. «Hay algo raro en esta pared». Donde estaba Noah, la base de piedra se extendía ligeramente más allá de las paredes de madera, creando un pequeño hueco lleno de lo que parecían ser piedras de campo al azar. Pero al examinarlo más de cerca, Eli se dio cuenta de que las piedras no estaban unidas con mortero. Simplemente estaban apiladas. «Es una pared falsa», dijo, comenzando a quitar las piedras sueltas. Detrás de ellas, una pesada puerta de madera estaba incrustada en la base, asegurada con un simple pestillo en lugar de un candado. La puerta se abrió con sorprendente facilidad, revelando una estrecha escalera de piedra que conducía a la oscuridad. Un aire fresco subió de la abertura, trayendo olores a aceite de motor y metal. «¿Deberíamos bajar?», preguntó Noah, su voz mezclando emoción con una cautela apropiada. Ellie encontró una vieja linterna colgando justo dentro de la entrada. Parpadeó, revelando paredes de piedra rugosa y escalones de madera que descendían unos 8 pies. «Quédate cerca de mí», dijo. La habitación subterránea era más grande que la cabaña de arriba, tallada directamente en la roca madre y reforzada con soportes de madera. El haz de luz de la linterna de Ellie se movió a través de bancos de trabajo llenos de equipo que no podía identificar, paredes cubiertas de planos y dibujos esquemáticos, y en el centro del espacio, un dispositivo que coincidía con el dibujo en el diario de su abuelo. «Noah, mira esto», susurró Ellie, su voz haciendo eco ligeramente en la cámara de piedra. El dispositivo cilíndrico medía unos 3 pies de alto, su superficie cubierta de bobinas de cobre enrolladas con precisión matemática. Los cables salían de él hacia un equipo de monitoreo que parecía décadas adelantado a su tiempo, todo conectado a lo que parecía ser un sofisticado banco de baterías a lo largo de una pared. Todo estaba cubierto con una fina capa de polvo, pero parecía estar en perfectas condiciones, como si Thomas Carter simplemente se hubiera marchado ayer esperando regresar. Noah se acercó a uno de los bancos de trabajo donde había una colección de diarios abiertos. «Papá, todos estos son sobre el mismo proyecto. Mira las fechas. Estuvo trabajando en esto durante más de 20 años». Eli se unió a su hijo, leyendo por encima de su hombro. Las anotaciones narraban el desarrollo de lo que Thomas Carter llamaba el protocolo Tesla, un método para almacenar y liberar energía eléctrica que superaba cualquier cosa disponible actualmente. Los detalles técnicos estaban más allá de la comprensión de Eli, pero las implicaciones eran claras por las anotaciones cada vez más emocionadas de su abuelo. 15 de enero de 1982. Avance logrado. La densidad de energía ha aumentado en un 400%. Las aplicaciones comerciales son ilimitadas. 3 de marzo de 1983. El interés corporativo está aumentando. 3 compañías ahora solicitan demostraciones. Debo ser cuidadoso con la protección de patentes. 12 de noviembre de 1985. Ya no solo están interesados en licencias. Alguien irrumpió en la casa anoche. No se llevaron nada, pero mis archivos fueron revisados. Es hora de llevar el proyecto al subsuelo. «¿Subsuelo?», dijo Ellie en voz alta. «Eso es lo que es este lugar, literalmente bajo tierra». A medida que exploraban más, el alcance del trabajo de Thomas Carter se hizo claro. Este no era el taller de un aficionado excéntrico.
Era una sofisticada instalación de investigación y desarrollo completa, con equipo de prueba, herramientas de prototipado y documentación detallada de experimentos que se extendían por décadas. Noah descubrió una pequeña caja fuerte empotrada en la pared de piedra, su cerradura de combinación aún sellada. ¿Crees que podemos abrirla? No sé la combinación, dijo Eli. Pero mientras examinaba la caja fuerte más de cerca, notó algo. La superficie de metal estaba cubierta con lo que parecían rasguños al azar, pero dispuestos en grupos que podrían ser números. Espera un minuto. Sacó el diario de su abuelo y encontró la página con el dibujo del dispositivo de almacenamiento de energía. En la esquina, casi escondidos entre las anotaciones técnicas, estaban los mismos rasguños, pero aquí eran claramente los números 0715 y 43. 15 de julio de 1943, dijo Eli. Ese era el cumpleaños de mi abuela. La combinación funcionó. Dentro de la caja fuerte, encontraron 3 objetos. Un sobresellado dirigido a Eli, una pequeña caja de madera y un portafolio de cuero atado con una cuerda. Con manos temblorosas, Eli abrió el sobre. La carta estaba escrita con la caligrafía cuidadosa de su abuelo. Mi querido Eli, si estás leyendo esto, es porque has encontrado lo que he pasado mi vida tratando de perfeccionar y proteger. El dispositivo que ves ante ti representa 25 años de investigación en tecnología de almacenamiento de energía que podría revolucionar la forma en que el mundo genera y utiliza la energía. Pero, lo que es más importante, representa mi amor por ti y por Noah, y mi esperanza para su futuro. Sé que nunca fuimos cercanos. Tu padre nunca me perdonó por elegir mi trabajo en lugar de las reuniones familiares y las expectativas sociales. Pero todo lo que hice fue por la familia que esperaba que algún día tuvieras. El prototipo que has descubierto vale más que el dinero. Vale la libertad de las corporaciones que usarían esta tecnología solo para obtener ganancias en lugar del beneficio de la humanidad. Si eliges desarrollar este invento, enfrentarás las mismas presiones que yo. Hay intereses poderosos que han estado buscando esta tecnología durante décadas. Pero tú tienes algo que yo nunca tuve. Tienes a Noah, y Noah te tiene a ti. Juntos, pueden tomar las decisiones correctas sobre cómo se debe compartir este regalo con el mundo. La caja de madera contiene el componente final necesario para que el dispositivo sea completamente operativo. El portafolio contiene todas las solicitudes de patente y la documentación legal que necesitarás para proteger tus derechos. Pero recuerda, el verdadero tesoro no es el invento, es la familia que decidirá qué hacer con él. Tu amoroso abuelo, Thomas Carter. Las manos de Eli temblaron mientras terminaba de leer. Noah había estado escuchando en silencio, su joven rostro serio con una comprensión que iba más allá de sus años. ¿Así que el invento realmente vale millones?, preguntó Noah. Según esto sí, dijo Eli. Pero el abuelo dice que hay personas que lo han estado buscando. Gente peligrosa. Abrieron la caja de madera juntos, revelando un pequeño componente que parecía un sofisticado chip de computadora, aunque era claramente hecho a mano con las herramientas de precisión que habían encontrado en la cocina. El portafolio de cuero contenía docenas de documentos, solicitudes de patente, correspondencia legal y lo que parecían ser ofertas de grandes corporaciones, algunas de ellas por cantidades asombrosas de dinero. Mientras se sentaban en el taller subterráneo, rodeados por la evidencia del trabajo de toda la vida de Thomas Carter, Eli sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esto no era solo una herencia, era una confianza que se le había transmitido a él y a Noah, junto con todos los peligros y oportunidades que representaba. ¿Qué hacemos ahora, papá?, preguntó Noah, su voz haciendo eco suavemente en la cámara de piedra. Eli miró a su hijo, este niño que ya había mostrado más coraje y sabiduría que muchos adultos, y se dio cuenta de que la respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro financiero, sino en quién se convertirían como familia. Ahora, dijo Eli, descubriremos lo que tu bisabuelo realmente nos dejó, y decidiremos qué tipo de personas queremos ser. Sobre ellos, el sol de la mañana había disipado las nubes, y en algún lugar a lo lejos, un trueno retumbaba con la promesa de tormentas por venir. Pasaron el resto de la mañana en el taller subterráneo, leyendo cuidadosamente el diario personal de Thomas Carter. Cada anotación revelaba más sobre el hombre que Eli nunca había conocido realmente. No solo la brillantez científica de su abuelo,
sino su profundo amor por la familia y su creciente preocupación por las fuerzas en su contra. Escucha esto, dijo Noah, encontrando una anotación fechada 2 años antes de la muerte de Thomas, el 7 de marzo. Hoy llamé a la oficina de patentes. Dijeron que 3 compañías diferentes han hecho preguntas sobre mis patentes de almacenamiento de energía en el último mes. Ninguna de ellas debería haber sabido que las patentes existían. Están selladas bajo clasificación gubernamental. Alguien está filtrando información. Ellie levantó la vista de los diagramas técnicos que había estado estudiando. ¿Clasificación gubernamental? Noah hojeó varias páginas. Lo menciona mucho. Parece que el gobierno estaba interesado en su invento para uso militar. Pero el abuelo no quería eso. Aquí, dijo Ellie encontrando otro pasaje relevante. 15 de mayo. Rechacé otro contrato militar hoy. No entienden que esta tecnología debe servir a la humanidad, no a la guerra. La crisis energética podría resolverse en una década si esta investigación se aplicara correctamente, pero solo ven aplicaciones para armas. A medida que leían más a fondo en el diario, surgió la imagen de Thomas Carter como un hombre atrapado entre su deseo de ayudar al mundo y su miedo a cómo su invento podría ser mal utilizado. Las anotaciones de sus últimos meses mostraban una creciente paranoia sobre la vigilancia corporativa y la presión del gobierno. Mira esto, dijo Noah, su voz bajando a un susurro aunque estaban solos. 30 de octubre. Alguien ha estado en la casa otra vez. No falta nada, pero mi escritorio fue registrado. Encontré un dispositivo de escucha en el teléfono. Se están volviendo más audaces. Tal vez tenga que desaparecer el prototipo antes de que encuentren el taller. La tarde trajo su primer visitante. Ellie estaba instalando nuevas cerraduras en las puertas de la granja cuando un sedán negro se detuvo en el camino de entrada. 2 hombres en trajes de negocios salieron. Su ropa de ciudad y sus expresiones serias de inmediato pusieron a Eli en alerta. Señor Carter, dijo el más alto mientras se acercaba. Soy David Reeves de Meridian Technologies. Este es mi socio, James Park. Nos gustaría hablar con usted sobre el trabajo de su abuelo. Eli dejó su destornillador, asegurándose de que Noah se quedara detrás de él. ¿Qué tipo de trabajo? Entendemos que Thomas Carter estuvo involucrado en investigación avanzada de energía antes de su muerte. Nuestra compañía ha estado siguiendo sus solicitudes de patente por algún tiempo. Nos gustaría hacerle una oferta por cualquier material o prototipo que haya dejado atrás. No sabría nada de patentes, dijo Ellie con cuidado. Apenas conocía a mi abuelo. Reeves sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Claro, pero tal vez encontró algún equipo en su taller. Materiales de laboratorio antiguos, cuadernos, cualquier cosa de naturaleza técnica. La forma en que dijo Thaler hizo que a Ellie se le erizara la piel. Estos hombres sabían más de lo que admitían. Hay un viejo cobertizo atrás con algunas herramientas. Nada especial. Señor Carter, Park habló por primera vez, su voz con una sutil amenaza. La investigación de su abuelo podría valer una suma considerable para el comprador correcto. Estamos preparados para ofrecer $200,000 por cualquier material relacionado con sus proyectos de almacenamiento de energía. $200,000. La suma golpeó a Ellie como un golpe físico. Era más dinero de lo que había soñado tener, suficiente para resolver todos los problemas financieros que él y Noah enfrentaban. Pero algo en la actitud de estos hombres le advirtió que no pareciera demasiado ansioso. Necesitaría ver de qué están hablando primero, dijo. Como dije, no sabía realmente en qué estaba trabajando mi abuelo. Claro, dijo Reeves. Le daremos algo de tiempo para que revise sus efectos. Aquí está mi tarjeta. Llámeme cuando haya tenido la oportunidad de explorar. Después de que el sedán desapareció por el camino de tierra, Noah salió de detrás de la casa, donde había estado escuchando desde una ventana abierta. Papá, ellos sabían sobre el taller. Sabían sobre el proyecto de almacenamiento de energía. Lo sé, dijo Ellie con seriedad, lo que significa que tu bisabuelo tenía razón para estar preocupado. Esa noche regresaron al laboratorio subterráneo para seguir leyendo el diario. Las anotaciones de los últimos meses de Thomas Carter pintaban un cuadro cada vez más desesperado. 15 de diciembre. La presión se está volviendo insoportable. 3 compañías diferentes han hecho ofertas, cada una más grande que la anterior. Pero he visto lo que sucede cuando la tecnología revolucionaria cae en las manos equivocadas. Miren la energía nuclear. Potencial increíble para el bien, pero se usó para armas primero.
8 de enero. Tuve que llamar a la policía hoy. Alguien intentó entrar en el taller. Gracias a Dios no encontraron la entrada real. Pero esto confirma mis peores temores. Cuando yo me vaya, vendrán por Eli. Tengo que encontrar una manera de prepararlo para lo que heredará. 20 de febrero. Terminé el componente final. El prototipo ya está completo y funcional. La salida de energía supera todas las proyecciones. Esto podría alimentar una ciudad entera con un dispositivo del tamaño de un refrigerador, pero me estoy quedando sin tiempo. Mi salud está fallando y se están acercando. La última anotación estaba fechada solo una semana antes de la muerte de Thomas Carter. Para Eli sé que quizás nunca me perdones por la distancia que mantuve entre nosotros, pero todo lo que hice fue para proteger esta tecnología hasta que estuvieras listo para heredarla. Tienes la sabiduría de Sarah y el sentido práctico de tu padre. Lo más importante, tienes a Noah, y los niños ven la verdad más claramente que los adultos. Confía en él para que te ayude a tomar las decisiones correctas. El futuro de este invento no depende de sus especificaciones técnicas, sino del carácter de las personas que lo controlan. Sé mejor de lo que fui yo. Sé el hombre que siempre esperé que pudieras llegar a ser. Eli cerró el diario con un nudo en la garganta. El amor de su abuelo se había expresado a través de décadas de cuidadosa preparación, no de palabras o visitas. El anciano había sacrificado una relación con su familia para proteger un invento que podría beneficiar a toda la humanidad. Realmente nos amaba, ¿verdad? Dijo Noah en voz baja. Sí, dijo Eli. Nos amaba lo suficiente como para vivir solo para que pudiéramos heredar algo asombroso. Pasaron otra hora examinando los documentos técnicos en el portafolio de cuero. Las solicitudes de patente eran increíblemente detalladas, describiendo no solo el dispositivo que habían descubierto, sino aplicaciones potenciales que asombraron a Eli. Transmisión de energía inalámbrica, almacenamiento de energía renovable ultra eficiente, baterías de vehículos eléctricos que podrían funcionar durante miles de millas. Las posibilidades parecían infinitas, pero los archivos de correspondencia contaban una historia diferente. Carta tras carta de abogados corporativos, agencias gubernamentales e investigadores privados, todos buscando acceso a la investigación de Thomas Carter. Algunos ofrecían asociación, otros exigían cumplimiento, y unos pocos llevaban amenazas apenas veladas. Papá, dijo Noah, señalando una carta fechada hace 6 meses. Mira esta. La carta era de Meridian Technologies, la misma compañía cuyos representantes habían visitado esa tarde. Pero esta carta estaba dirigida directamente a Thomas Carter y tenía un tono mucho más agresivo que la oferta educada que Reeves le había hecho a Eli. Señor Carter, su continua negativa a cooperar con nuestros legítimos intereses comerciales se está volviendo problemática. Hemos hecho ofertas generosas por su investigación que usted ha rechazado repetidamente. Por favor, comprenda que esta tecnología es demasiado importante para permanecer en manos privadas. Adquiriremos estas patentes a través de la compra, la asociación o por otros medios según sea necesario. La carta estaba firmada por David Reeves y fechada un mes antes de la muerte de Thomas Carter. Por otros medios, según sea necesario, leyó Eli en voz alta. Eso suena a una amenaza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Noah. No podemos luchar contra una gran compañía. Eli miró alrededor del taller al increíble dispositivo que su abuelo había pasado décadas perfeccionando, a los diarios llenos de amor y sabiduría, a los documentos que demostraban el potencial del invento para cambiar el mundo. Luego miró a su hijo, cuyo coraje y perspicacia ya habían demostrado ser invaluables. Vamos a aprender todo lo que podamos sobre lo que nos dejó el abuelo, dijo. Y luego vamos a averiguar cómo protegerlo y usarlo de la manera correcta. Afuera, los truenos retumbaban sobre las colinas de Pensilvania, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la entrada oculta al mayor logro de Thomas Carter. La biblioteca pública de Cedar Valley ocupaba un edificio de ladrillos que había servido a la comunidad durante más de un siglo. Eli y Noah pasaron la mañana siguiente allí, utilizando el acceso a Internet para investigar el historial de patentes de Thomas Carter y las compañías que habían mostrado interés en su trabajo. Lo que descubrieron fue tanto alentador como aterrador. Papá, mira esto, dijo Noah, señalando la pantalla de la computadora. El abuelo tiene 17 patentes diferentes, y 6 de ellas están marcadas como clasificadas bajo provisiones de seguridad nacional.
La bibliotecaria, una mujer de cabello plateado llamada Margaret Wells, se acercó a su mesa con una taza de café y una sonrisa de complicidad. Eres el nieto de Thomas Carter, ¿verdad? Creí reconocer el parecido familiar. ¿Conoció a mi abuelo?, preguntó Ellie Perry. Oh, sí. Thomas era uno de nuestros visitantes más frecuentes. Todos los martes durante casi 30 años venía a investigar revistas técnicas y bases de datos de patentes. Un hombre brillante, aunque se mantenía mayormente para sí mismo. Hizo una pausa, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. También era uno de los hombres más preocupados que he conocido, especialmente en sus últimos meses. Margaret se acercó a una silla. Su expresión se puso seria. Hace unos 3 meses, unos hombres vinieron a buscar información sobre la investigación de Thomas. Hombres de la ciudad con trajes caros. Decían ser de alguna compañía de tecnología, pero no me dieron buena espina. Les dije que no damos información sobre la investigación de nuestros clientes, pero tuve la sensación de que no se rendirían fácilmente. ¿Qué querían saber?, preguntó Eli. Todo. ¿Qué revistas leía? ¿Qué patentes investigaba? ¿Si había dejado algún material aquí? Uno de ellos incluso me preguntó si sabía de algún taller o laboratorio que pudiera haber mantenido. Margaret se inclinó más cerca. No les dije nada, pero quería que supieras que todavía están buscando. Después de que Margaret regresó a sus tareas, Eli y Noah continuaron su investigación. Los documentos de patente que encontraron en línea coincidían con los del portafolio de Thomas, confirmando la legitimidad del trabajo de su abuelo. Pero, lo que es más importante, descubrieron el valor actual de mercado de tecnologías similares. Mira este artículo, dijo Noah con entusiasmo. Una compañía en Japón acaba de vender una nueva tecnología de batería por $43 millones, y su capacidad de almacenamiento de energía es solo la mitad de lo que el invento del abuelo puede hacer. Eli leyó por encima del hombro de su hijo, su mente tambaleándose. Si la tecnología de Thomas Carter era verdaderamente superior a cualquier cosa disponible actualmente, su valor podría medirse no en millones, sino en miles de millones. No es de extrañar que las corporaciones estuvieran dispuestas a usar tácticas agresivas para adquirirla. Su investigación fue interrumpida por el nieto de Margaret, un niño de la edad de Noah, que se presentó como Danny Wells. En minutos, los dos chicos se hicieron amigos rápidamente, comparando notas sobre su nueva vida rural versus las ciudades que habían dejado atrás. Mi mamá dice que somos afortunados de vivir aquí porque es seguro y la gente se cuida entre sí, dijo Danny. Dice que en la ciudad, la gente ni siquiera conoce a sus vecinos. Nosotros vivíamos en un apartamento donde nunca hablé con nadie. Noah estuvo de acuerdo. Aquí, parece que todos se conocen. Mientras los chicos charlaban, Margaret se acercó a Eli de nuevo. Espero que no te moleste que Danny se haga amigo de Noah. El niño podría usar un amigo de su edad. Claro que no, dijo Eli. Noah ha pasado por mucho. Su madre murió hace 2 años, y acabamos de mudarnos aquí después de que perdí mi trabajo. La expresión de Margaret se suavizó con la comprensión. Thomas te mencionaba a ti y a Noah con frecuencia. Estaba muy orgulloso de ambos, aunque creo que lamentaba no haber estado más cerca de su familia. ¿Qué dijo sobre nosotros? Principalmente que estaba trabajando en algo que aseguraría su futuro. Estaba especialmente emocionado con Noah. Dijo que el niño había heredado el don familiar de ver soluciones que otros pasaban por alto. Margaret sonrió. También dijo que esperaba que Noah entendiera las elecciones que había hecho, incluso si los adultos no podían. Esa tarde, Eli llamó a David Reeves de Meridian Technologies, usando la tarjeta de presentación que el hombre había dejado. La conversación fue breve pero reveladora. Señor Carter, me alegra saber de usted. ¿Ha tenido la oportunidad de examinar los materiales de su abuelo? Encontré algunos equipos técnicos y papeles, dijo Eli con cuidado. Pero no estoy calificado para evaluar su importancia. Necesitaría ayuda de expertos para determinar cuánto podría valer todo. Claro, dijo Reeves con suavidad. Estaremos encantados de proporcionarle esa evaluación sin costo para usted. Nuestra oferta de $200,000 se mantiene independientemente de la evaluación técnica. Eso parece generoso para materiales que ni siquiera han visto. Hubo una ligera pausa. La reputación de su abuelo lo precede, señor Carter. Estamos seguros de que su trabajo tiene valor independientemente de sus aplicaciones específicas. Después de terminar la llamada, Eli se sintió más inquieto que antes.
Meridian Technologies estaba ofreciendo una suma sustancial por una investigación que afirmaban no haber visto, lo que sugería que sabían exactamente en qué había estado trabajando Thomas Carter. Esa noche, regresaron al taller subterráneo para examinar los documentos de patente reales que Thomas había archivado. Las especificaciones técnicas estaban más allá de la comprensión de Eli, pero la sección de aplicación comercial estaba escrita en un lenguaje claro que cualquier empresario podía apreciar. Sistema de almacenamiento de energía con un 300% más de capacidad que la tecnología actual de iones de litio, capaz de ciclos de carga y descarga rápidos que exceden las 50,000 iteraciones sin degradación. Leyó Eli en voz alta. Costo de fabricación estimado un 60% más bajo que los sistemas existentes. Las aplicaciones de mercado proyectadas incluyen almacenamiento de energía automotriz, residencial, comercial e industrial. Noah levantó la vista de otro documento. Papá, esto dice que el abuelo calculó que su invento podría alimentar una casa durante un mes usando un dispositivo del tamaño de una lavadora. Las implicaciones eran asombrosas. Si Thomas Carter realmente había resuelto los problemas fundamentales del almacenamiento de energía, su invento podría revolucionar no solo la industria eléctrica, sino el transporte, las comunicaciones y la fabricación. Era el tipo de avance que creaba nuevas industrias y hacía obsoletas las viejas de la noche a la mañana. Pero con ese potencial venían enormes riesgos. Compañías multimillonarias verían su valor amenazado por una tecnología superior. Los gobiernos querrían controlar el acceso para garantizar la seguridad nacional. Y personas como LA, que de repente se encontraban en posesión de tal tecnología, se convertirían en objetivos para aquellos que preferían adquirir en lugar de innovar. Mientras se preparaban para salir del taller, Noah descubrió un documento más crucial metido detrás de los demás en el portafolio de cuero. Era una carta de un abogado de patentes en Filadelfia, fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Thomas Carter. Señor Carter, la carta comenzaba. Según sus instrucciones, todas las solicitudes de patente han sido actualizadas para incluir a su nieto, Eli Carter, como coinventor y beneficiario principal. En caso de su muerte, todos los derechos sobre toda la propiedad intelectual asociada se transferirán a él de inmediato. El paquete de documentación sellada que proporcionó ha sido colocado en nuestra caja fuerte segura y se entregará al señor Carter tras la verificación de su muerte y su identidad. Hay más, dijo Noah, continuando la lectura. Dice que hay algo llamado validación del prototipo funcional que prueba que el invento realmente funciona. Eli sintió un escalofrío. Si Thomas Carter había proporcionado una prueba legal de que su invento era funcional, entonces su valor ya no era teórico. Compañías como Meridian Technologies no solo estaban interesadas en adquirir una investigación prometedora, estaban persiguiendo una tecnología probada que valía potencialmente miles de millones de dólares. Tenemos que contactar a este abogado, dijo Eli, mañana. Mientras subían los escalones de piedra de regreso a la superficie, Eli no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Los bosques alrededor de la propiedad parecían demasiado tranquilos, y pensó que había vislumbrado un destello de luz reflejándose en un cristal en los árboles más allá de la granja. «Papá», dijo Noah mientras llegaban a la entrada oculta, «¿crees que estamos en peligro?» Eli miró a su hijo, este niño valiente e inteligente que ya había demostrado una sabiduría más allá de sus años, y decidió ser honesto. «Creo que tenemos que tener mucho cuidado. Tu bisabuelo tenía razón al preocuparse de que la gente poderosa quisiera su invento. Pero no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro y estamos empezando a entender a qué nos enfrentamos». Mientras aseguraban la pared falsa de piedras sobre la entrada del taller, Eli hizo una nota mental para variar sus rutinas diarias y prestar más atención a cualquiera que mostrara un interés inusual en sus actividades. Thomas Carter había logrado mantener su secreto durante décadas, pero ahora ese secreto estaba en manos de 2 personas que apenas comenzaban a comprender su verdadera importancia. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente estalló cuando llegaron a la granja. La lluvia golpeaba el techo y los relámpagos iluminaban el campo de Pensilvania. En la distancia, Eli pensó que vio faros moviéndose lentamente por la carretera del condado, pero desaparecieron antes de que pudiera estar seguro. Adentro, mientras Noah se preparaba para acostarse, Eli se paró en la ventana de la cocina,
mirando la oscuridad donde se escondía el mayor logro de su abuelo. Mañana, decidió, comenzarían el proceso de decidir qué hacer con una herencia que podría cambiar sus vidas para siempre, si vivían lo suficiente para disfrutarla. La oficina legal de Brennan Mills Associates en Filadelfia ocupaba 3 pisos de un edificio histórico en el centro. Eli y Noah se sentaron en una sala de conferencias con vista al Independence Hall, esperando reunirse con el abogado que había estado manejando los asuntos legales de Thomas Carter. Robert Brennan era un hombre de unos 60 años con el comportamiento cuidadoso de alguien que había pasado décadas protegiendo los secretos de otras personas. Desplegó la documentación de Thomas Carter sobre la mesa de conferencias de caoba con una eficiencia practicada. Su abuelo fue notablemente minucioso, dijo Brennan. Comenzó a actualizar sus asuntos legales hace 18 meses, específicamente para asegurarse de que todo se transfiriera a usted de manera limpia tras su muerte. ¿Sabía que se estaba muriendo?, preguntó Eli. Sospechaba que su tiempo era limitado. Sí, una afección cardíaca, aunque eligió no cargar a la familia con ese conocimiento. Brennan abrió un sobre sellado. También sabía que su trabajo atraería la atención de partes que podrían no respetar los canales legales convencionales. Se preparó para esa posibilidad. La documentación que Brennan reveló era extraordinaria. Thomas Carter no solo había patentado su tecnología de almacenamiento de energía, sino que también había creado un marco legal completo para protegerla. Estructura corporativa, acuerdos de licencia, asociaciones de fabricación, todo lo necesario para llevar el invento al mercado mientras mantenía el control de su desarrollo y aplicación. La validación del prototipo es particularmente importante, explicó Brennan, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Su abuelo encargó a una firma de ingeniería independiente que probara su dispositivo y verificara sus afirmaciones de rendimiento. Su informe confirma todo en sus solicitudes de patente. Noah se inclinó para examinar el informe de ingeniería. Incluso a los 9 años parecía captar su importancia. Así que, ¿realmente funciona? El invento del abuelo realmente hace lo que dijo que haría. Según Morrison Technical Solutions, supera sus afirmaciones, confirmó Brennan. La densidad de almacenamiento de energía es 340% mayor que la tecnología actual. La retención de carga es superior a cualquier cosa disponible actualmente, y los costos de fabricación son sustancialmente más bajos que los sistemas existentes. Eli se sintió mareado. Los números en el informe representaban no solo una oportunidad financiera, sino un genuino avance científico. Su reclusivo abuelo había resuelto problemas que las principales corporaciones gastaban miles de millones tratando de descifrar. Hay algo más, continuó Brennan. 3 compañías diferentes se han puesto en contacto con esta oficina en los últimos 6 meses solicitando reuniones para discutir la adquisición de las patentes de su abuelo. Hemos rechazado todas las solicitudes según sus instrucciones explícitas. Déjeme adivinar, dijo Eli. Una de ellas era Meridian Technologies, entre otras. Sí, han sido bastante persistentes. La expresión de Brennan se puso seria. Su abuelo advirtió específicamente que ciertas partes podrían intentar adquirir esta tecnología por medios distintos a la compra legítima. Se preparó para esa posibilidad. El abogado mostró otro documento, una evaluación de seguridad detallada preparada por una firma de investigación privada. El informe identificaba amenazas potenciales para la familia Carter y recomendaba medidas de protección, espionaje corporativo, robo de patentes, incluso intimidación personal. Leyó Brennan del informe. Estas son tácticas documentadas utilizadas por compañías que buscan adquirir tecnologías revolucionarias. El sistema de almacenamiento de energía de Carter representa un valor suficiente para justificar esfuerzos de adquisición extraordinarios. ¿Qué tipo de valor?, preguntó Eli, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Brennan consultó otro documento. Las estimaciones conservadoras sitúan el valor total de mercado entre 12 y 15 mil millones de dólares durante los primeros 10 años de desarrollo comercial. Eso asume una licencia controlada para múltiples fabricantes. Una licencia exclusiva para una sola compañía podría valer aún más. Los números eran tan grandes que parecían abstractos, pero sus implicaciones eran concretas. Las compañías rutinariamente gastaban millones en espionaje industrial por premios mucho más pequeños. Para una tecnología que valía miles de millones,
La motivación para una adquisición agresiva sería abrumadora. Su abuelo entendió los riesgos, continuó Brennan. También entendió las oportunidades. Su estructura legal le asegura que usted mantenga el control sobre cómo se desarrolla y distribuye la tecnología. Puede licenciarla a múltiples compañías para evitar la monopolización o puede establecer su propia operación de fabricación. No sabemos nada de fabricación, protestó Ellie. No tienen que saber. El marco legal incluye asociaciones con fabricantes establecidos que se encargarían de la producción bajo su supervisión. Su papel sería la supervisión y la dirección estratégica, no las operaciones diarias. Mientras conducían de regreso a Cedar Valley, la mente de Ellie corría con posibilidades y preocupaciones. El alcance de lo que Thomas Carter les había dejado era casi imposible de procesar. No solo un invento, sino una estructura de negocio completa diseñada para revolucionar una industria entera mientras protegía los intereses de su familia. Papá, dijo Noah mientras pasaban por el campo de Pensilvania. Somos ricos ahora. Potencialmente, dijo Ellie con cuidado. Pero el valor potencial y el dinero real son cosas diferentes, y hay gente que quiere quitárnoslo. Pero no vamos a dejar que lo hagan, ¿verdad? Ellie miró a su hijo en el espejo retrovisor. La pregunta de Noah no llevaba miedo, sino determinación, la misma cualidad que Ellie recordaba en su esposa, Sarah, cuando enfrentaba desafíos. El niño entendía que estaban en una pelea y estaba listo para mantenerse firme. No, dijo Ellie con firmeza, no vamos a dejar que lo hagan. Esa noche, celebraron su primera reunión de negocios familiar en la cocina de la granja, extendiendo los documentos de Thomas Carter sobre la mesa donde una vez había trabajado con sus herramientas de precisión. El simbolismo no se le escapó a Eli. 3 generaciones de los Carter, conectados por el amor y un propósito compartido, a pesar de los años que los habían mantenido separados. La primera prioridad es la seguridad, dijo Ellie, leyendo de las recomendaciones de los investigadores privados. Cambiamos nuestras rutinas diarias, instalamos mejores cerraduras y asumimos que nos están observando. ¿Qué hay del taller?, preguntó Noah. Limitamos nuestras visitas y nos aseguramos de no ser seguidos. La entrada sigue siendo secreta, pero no podemos confiar en que se mantenga así. Establecieron protocolos para tratar con visitantes sospechosos, crearon palabras clave para posibles emergencias y planearon contactar a las autoridades si las amenazas se volvían directas. Se sintió como prepararse para la guerra, pero Ellie se recordó a sí mismo que estaban protegiendo algo que podría beneficiar a millones de personas. El teléfono sonó cuando terminaron su sesión de planificación. Eli respondió con cautela, sin reconocer el número. Señor Carter, soy Janet Morrison de Morrison Technical Solutions. Realizamos las pruebas de validación del prototipo de almacenamiento de energía de su abuelo. Oh, dijo Eli, aliviado de escuchar de una fuente legítima. Gracias por su trabajo en ese proyecto. Llamo porque hemos recibido preguntas de múltiples partes que afirman representarlo. Compañías que solicitan copias de nuestros informes técnicos, que se ofrecen a comprar nuestros datos de prueba, incluso sugiriendo que podríamos haber tergiversado nuestros hallazgos. Ellie sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de compañías? Firmas de tecnología, grupos de capital de riesgo, incluso lo que parecían ser contratistas del gobierno, todos afirmando que estaban trabajando con usted para comercializar el invento de su abuelo. Morrison hizo una pausa. Señor Carter, el dispositivo de su abuelo es revolucionario. Las características de rendimiento que documentamos podrían transformar múltiples industrias, pero ese nivel de valor potencial atrae la atención de partes que pueden no compartir sus intereses. ¿Qué recomienda? Extrema precaución. El informe que preparamos demuestra las afirmaciones de su abuelo sin lugar a dudas. Eso lo hace increíblemente valioso y lo convierte en un objetivo. Guarde esa información cuidadosamente y no confíe en nadie que se le acerque afirmando representar a socios o inversores potenciales. Después de terminar la llamada, Eli compartió las advertencias de Morrison con Noah. El niño escuchó con la seria atención que había aprendido a prestar a las conversaciones de adultos que afectaban su futuro. Así que, todos los que vienen aquí diciendo que quieren ayudarnos en realidad podrían querer robar el invento del abuelo, preguntó Noah. Es posible,
Necesitamos asumir eso hasta que sepamos lo contrario. Pasaron el resto de la noche revisando las protecciones legales que Thomas Carter había establecido. Ley de patentes, derechos de propiedad intelectual, estructuras corporativas, todo diseñado para asegurar que su invento beneficiara a su familia en lugar de enriquecer a quienes lo explotarían. Pero mientras Ellie acostaba a Noah, no podía quitarse la sensación de que las protecciones legales podrían no ser suficientes contra oponentes dispuestos a usar métodos ilegales. Thomas Carter había vivido como un recluso durante décadas, sin confiar en nadie con sus secretos. Eli y Noah tendrían que encontrar una manera de protegerse a sí mismos mientras también construían las relaciones necesarias para llevar el invento al mundo. Afuera, la noche de Pensilvania era tranquila, excepto por los sonidos normales de la vida rural. Pero Eli se quedó en la ventana mucho después de que Noah se durmiera, observando la oscuridad y preguntándose quién más podría estar observándolos a cambio. Mañana, decidió, comenzarían a buscar personas en las que pudieran confiar, comenzando con la comunidad que ya había mostrado amistad a la familia Carter. Thomas Carter había protegido su invento aislándose. Tal vez Eli y Noah podrían protegerlo construyendo alianzas. La carta de advertencia llegó un martes por la mañana, deslizada por debajo de su puerta en algún momento durante la noche, sin matasellos, sin dirección de remitente. Solo el nombre de Eli escrito en letras de imprenta, en un papel de color crema, que se sentía caro entre sus dedos. Señor Carter, la carta comenzaba. Su abuelo fue un hombre terco que rechazó ofertas razonables por su investigación. Su inflexibilidad finalmente condujo a su aislamiento y a un potencial desperdiciado. Esperamos que usted demuestre ser más práctico en su enfoque de las oportunidades de negocio. La tecnología que ha heredado pertenece a manos capaces que puedan desarrollarla para el beneficio de la sociedad. La resistencia continua a los intereses comerciales legítimos no beneficia a nadie, incluidos los suyos propios. La carta no estaba firmada, pero las implicaciones eran claras. Alguien estaba yendo más allá de las amables preguntas corporativas. Eli encontró a Noah en la cocina, leyendo otro volumen de los diarios de Thomas Carter mientras desayunaba. El niño había desarrollado un interés casi académico en el trabajo de su bisabuelo, entendiendo conceptos técnicos que asombraron a Eli. «Papá, mira esta anotación», dijo Noah, señalando un pasaje fechado 18 meses antes de la muerte de Thomas. «Escribe sobre esconder algo aún más importante que el prototipo». Eli se sentó a leer por encima del hombro de Noah. La anotación del diario era críptica, pero inquietante. El dispositivo que están buscando es impresionante, pero es solo la base. El verdadero avance, el descubrimiento que hace posible todo lo demás, debe permanecer oculto hasta el momento adecuado. Si encuentran el prototipo, asumirán que tienen todo. Se equivocarán. «¿Qué crees que quiso decir?», preguntó Noah. Antes de que Eli pudiera responder, escucharon vehículos acercándose a la granja. A través de la ventana de la cocina, vieron 2 camionetas SUV negras estacionarse en el camino de entrada. Salieron 6 hombres, más que nunca antes, y su actitud era notablemente menos amigable que en visitas anteriores. David Reeves lideraba el grupo, pero esta vez estaba acompañado por hombres que se parecían más a personal de seguridad que a socios de negocios. Se dispersaron alrededor de la propiedad mientras Reeves se acercaba a la puerta principal. «Quédate detrás de mí», le dijo Eli a Noah, abriendo la puerta antes de que Reeves pudiera llamar. «Señor Carter», dijo Reeves, su anterior cortesía reemplazada por una impaciencia apenas controlada. «Necesitamos discutir la investigación de su abuelo de manera más directa. Nuestras ofertas anteriores fueron generosas, pero ya no están sobre la mesa». «Creo que deberían irse», dijo Eli. «Me temo que eso no es posible. Tenemos razones para creer que usted está en posesión de tecnología clasificada que presenta preocupaciones de seguridad nacional. Estamos preparados para compensarlo de manera justa, pero los materiales deben ser entregados para una evaluación adecuada». Uno de los socios de Reeves se adelantó, mostrando una identificación que afirmaba que era un agente federal. Pero algo en la placa le pareció extraño a Eli. Demasiado nueva, demasiado limpia, sin el desgaste que venía con el uso diario. Si realmente son agentes federales, entonces pueden regresar con las órdenes adecuadas, dijo Eli, comenzando a cerrar la puerta. Reeves puso su mano contra la puerta, impidiendo que se cerrara. «Señor Carter, la actitud terca de su abuelo tuvo consecuencias desafortunadas.
Nos gustaría evitar que la historia se repita. La amenaza era inconfundible. Pero antes de que la situación pudiera escalar, escucharon el sonido de vehículos acercándose desde la carretera del condado, patrullas de la oficina del sheriff que se movían rápido con las luces encendidas. Margaret Wells había llamado a la caballería. El sheriff Tom Bradley era un hombre de unos 50 años que había crecido en Cedar Valley y conocía a cada familia a kilómetros a la redonda. Salió de su patrulla con la actitud confiada de alguien cómodo con su autoridad. «Caballeros», dijo el sheriff Bradley, dirigiéndose al grupo de Reeves, «hemos tenido informes de actividad sospechosa en la propiedad de los Carter. ¿Les importa si veo una identificación?» La identificación federal que le había parecido cuestionable a Eli aparentemente también falló en el escrutinio profesional. Después de examinar las placas y hacer varias llamadas telefónicas, la expresión del sheriff Bradley se puso seria. «Estas credenciales son fraudulentas», anunció. «Necesitaré que ustedes, caballeros, me acompañen para ser interrogados». Lo que siguió fue un tenso enfrentamiento que terminó con Reeves y sus socios siendo escoltados en los vehículos de la oficina del sheriff. Pero antes de irse, Reeves logró hacer contacto visual con Eli. «Esto no ha terminado, señor Carter. La tecnología que su abuelo desarrolló es demasiado importante para permanecer en manos de aficionados». Después de que los vehículos de la policía desaparecieron, el sheriff Bradley se quedó para hablar con Eli y Noah en privado. «Margaret Wells ha estado preocupada por ustedes», dijo. Mencionó un interés inusual en el trabajo de su abuelo. Lo de hoy confirma que sus preocupaciones estaban justificadas. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Eli. «Esos hombres serán procesados por fraude y allanamiento de morada, pero probablemente saldrán bajo fianza en cuestión de horas. Las credenciales federales falsas sugieren que esto está organizado y bien financiado». La expresión del sheriff Bradley se puso seria. «Señor Carter, no sé qué les dejó su abuelo, pero ha atraído una atención peligrosa. Necesitan ayuda profesional». Esa tarde, el sheriff Bradley les presentó a María Santos, una investigadora privada que se especializaba en seguridad corporativa y protección de la propiedad intelectual. Santos había trabajado para grandes compañías de tecnología antes de comenzar su propia firma y entendía los riesgos que enfrentaba la familia Carter. «El espionaje industrial ha evolucionado mucho más allá del espionaje corporativo tradicional», explicó Santos mientras se sentaban en la sala de estar de la granja. «Cuando hay tecnología revolucionaria involucrada, algunas compañías usarán cualquier medio necesario para adquirirla. Agentes del gobierno falsos, robos organizados, incluso amenazas personales contra las familias». Ella extendió fotos de vigilancia sobre la mesa de café, imágenes de los hombres que habían visitado esa mañana junto con números de matrículas y conexiones corporativas. «David Reeves es una persona real, pero no trabaja para Meridian Technologies», reveló Santos. «Es empleado de una firma de adquisición privada que se especializa en obtener patentes y prototipos por medios cuestionables. Sus socios incluyen ex personal militar y especialistas en seguridad corporativa». «¿Qué quieren exactamente?», preguntó Eli. «Lo que sea que su abuelo haya inventado, basado en los recursos que están invirtiendo, debe valer cientos de millones, posiblemente miles de millones». Santos hizo una pausa. «La buena noticia es que su escalada a credenciales federales fraudulentas significa que se están desesperando. Las compañías con reclamos legítimos no necesitan suplantar a agentes del gobierno». Esa noche, después de que Santos se fuera para comenzar su investigación, Eli y Noah regresaron al taller subterráneo para buscar el secreto adicional que Thomas Carter había mencionado en su diario. Si había algo aún más valioso que el prototipo de almacenamiento de energía, necesitaban encontrarlo antes que nadie. «Papá, mira esto», dijo Noah, examinando las paredes de piedra con una nueva atención a los detalles. «Algunas de estas piedras no son del mismo color que las otras». Tenía razón. A lo largo de la pared trasera, varias piedras parecían ser de un material diferente, un granito más oscuro en lugar de la piedra caliza local. Cuando Eli las presionó, se movieron ligeramente. Detrás de las piedras falsas había otro compartimento oculto. Este contenía un solo objeto, un portafolio de cuero idéntico a los demás, pero sellado con cera y una cinta. La caligrafía en forma de telaraña de Thomas Carter en el sello decía para Noah: «Cuando sea lo suficientemente mayor como para entender lo que su bisabuelo realmente descubrió».
Dentro del portafolio había un solo documento que hizo que a Ellie se le cortara la respiración. No eran especificaciones técnicas o solicitudes de patente, sino una carta escrita a mano fechada una semana antes de la muerte de Thomas Carter. Mi querido Noah, la carta comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces tú y tu padre han descubierto lo que pasé mi vida tratando de perfeccionar. Pero el dispositivo de almacenamiento de energía es solo el principio. Lo que realmente descubrí fue cómo aprovechar y dirigir los patrones de energía que existen naturalmente en la Tierra misma. El dispositivo que encontraste convierte y almacena esta energía, pero el verdadero avance es comprender que la energía limpia y limitada nos rodea en todas partes todo el tiempo. Los hombres que quieren mi invento piensan que están persiguiendo tecnología de batería avanzada. No tienen idea de que en realidad están persiguiendo la clave para la independencia energética para toda la humanidad. El prototipo prueba que el concepto funciona, pero tú tienes el conocimiento de cómo escalarlo infinitamente. Este secreto muere conmigo a menos que elijas llevarlo adelante. Pero esa elección debe ser tuya cuando seas lo suficientemente mayor para entender sus implicaciones. Hasta entonces, protege este conocimiento con cuidado. El futuro de la civilización humana puede depender de la sabiduría que demuestres al decidir cómo usarlo. Tu amoroso bisabuelo, Thomas Carter. PD, el componente final necesario para desbloquear la energía ilimitada, está escondido donde solo un niño pensaría en buscar. Confía en tus instintos, Noah. Te guiarán a lo que otros no pueden encontrar. Ellie miró a su hijo de 9 años, que estaba leyendo la carta con la misma seria concentración que le dedicaba a los diarios técnicos de su bisabuelo. El peso de lo que Thomas Carter había descubierto y la responsabilidad que había puesto sobre los jóvenes hombros de Noah era casi abrumador. Papá, dijo Noah en voz baja, creo que el bisabuelo encontró una manera de darle electricidad gratis a todo el mundo. Creo que tienes razón, dijo Eli. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Afuera, el campo de Pensilvania estaba en paz bajo la luz de las estrellas. Pero Ellie sabía que esa paz era frágil. Mañana traería nuevos desafíos de personas que querían controlar el legado de Thomas Carter para sus propios fines. Pero esta noche, en el taller subterráneo, donde el genio y el amor habían creado algo extraordinario, un padre y un hijo sostenían el futuro de la energía humana en sus manos. La verdadera prueba sería demostrar ser dignos de la confianza que Thomas Carter había depositado en ellos. El dispositivo de grabación secreto fue descubierto completamente por accidente. Noah estaba jugando en el sótano de la granja a la mañana siguiente, explorando rincones que no habían examinado a fondo, cuando derribó una caja de madera que había sido empujada contra la pared. Detrás de ella, pegado a la base de piedra, había un pequeño dispositivo electrónico con una luz roja parpadeante. Papá, llamó Noah desde arriba. Hay algo raro aquí abajo. Ellie examinó el dispositivo con un asombro creciente. Era un equipo de vigilancia sofisticado, una grabadora digital con un transmisor inalámbrico, pero no del tipo que plantarían los espías corporativos. Esta era tecnología de grado militar y era claramente vieja, cubierta de polvo que sugería que había estado allí durante años. Lo que es más importante, todavía estaba grabando. El dispositivo contenía terabytes de archivos de audio que se remontaban a más de 2 décadas. A medida que Eli comenzó a revisar las grabaciones usando el viejo equipo informático de Thomas Carter del taller, surgió una imagen impactante. Su abuelo había estado monitoreando cada conversación en y alrededor de la granja durante 23 años. Escucha esto, le dijo Eli a Noah, reproduciendo una grabación de hace 18 meses. 2 voces masculinas claramente dentro de la casa discutiendo la investigación de Thomas Carter en detalle. Las patentes de almacenamiento de energía son solo el nivel superficial, dijo una voz. Nuestro análisis técnico sugiere que ha logrado algo mucho más significativo, posiblemente la generación de energía ilimitada. ¿Ha compartido los detalles con alguien?, preguntó una segunda voz. Negativo. Carter es paranoico con la seguridad. Se niega a colaborar, pero nuestra fuente dentro de la oficina de patentes confirma que ha presentado solicitudes preliminares para una tecnología que podría hacer que los combustibles fósiles sean obsoletos en una década. Eli adelantó a través de docenas de conversaciones similares. Representantes corporativos, funcionarios del gobierno
incluso lo que sonaban como operativos de inteligencia extranjeros, todos discutiendo el trabajo de Thomas Carter con un conocimiento detallado que debería haber sido imposible de obtener. Pero la revelación más impactante llegó en una grabación fechada 6 meses antes de la muerte de Thomas Carter. La voz era inconfundiblemente la de su abuelo, pero no estaba solo. Estaba hablando con alguien más, alguien que había estado viviendo en la casa. El niño muestra un potencial real, dijo Thomas Carter. Noah tiene el tipo de mente que ve patrones que otros no ven. Cuando llegue el momento, entenderá lo que realmente estamos protegiendo aquí. ¿Y Eli? Preguntó una segunda voz, más vieja, curtida, pero de alguna manera familiar. Eli tiene la sabiduría práctica de su madre y la determinación de su padre. Juntos, tomarán las decisiones correctas sobre cómo usar lo que he descubierto, pero necesitarán orientación. Yo los vigilaré, prometió la segunda voz, así como los he vigilado a todos estos años. Las manos de Eli temblaron al darse cuenta de la verdad. La segunda voz pertenecía a su abuelo, pero no al abuelo que supuestamente había muerto hace 6 meses. Esta era una voz más vieja, hablando como si el Thomas Carter que conocían fuera en realidad otra persona. Noah, que había estado escuchando atentamente, de repente se enderezó con comprensión. Papá, no creo que el bisabuelo esté muerto. Más grabaciones confirmaron la increíble deducción de Noah. Thomas Carter había fingido su propia muerte, usando el funeral como una oportunidad para desaparecer por completo mientras establecía la protección legal para su verdadero nieto. El hombre que había muerto era en realidad el hermano mayor de Thomas, Robert, que había estado viviendo con él durante años después de sufrir un derrame cerebral que lo dejó incapaz de hablar o cuidarse a sí mismo. El engaño había sido cuidadosamente planeado. Robert Carter había muerto por causas naturales, pero Thomas había cambiado sus identidades para despistar a la vigilancia corporativa mientras mantenía la transferencia legal de sus patentes a Eli. ¿Pero por qué fingir su propia muerte?, preguntó Eli en voz alta, aunque sospechaba que sabía la respuesta. La grabación proporcionó la confirmación. El fallecimiento de Robert me da la oportunidad perfecta para desaparecer, explicó la voz de Thomas Carter. Pensarán que el inventor está muerto y centrarán su atención en adquirir las patentes existentes. Mientras tanto, puedo seguir trabajando en el avance final mientras protejo a Eli y a Noah de la presión directa. ¿A dónde vas a ir?, preguntó una tercera voz, una que Eli ahora reconoció como la del Sheriff Bradley, lo suficientemente cerca como para vigilarlos, lo suficientemente lejos como para evitar ser detectado. La vieja cabaña minera en Elk Ridge ha estado abandonada durante décadas. Puedo establecer un taller temporal allí mientras monitoreo los desarrollos a través de la red de vigilancia. Eli se recostó en silencio aturdido. Su abuelo estaba vivo, escondido en las montañas sobre Cedar Valley, continuando su trabajo mientras los vigilaba desde la distancia. El funeral, el dolor, la sensación de heredar una carga de un hombre muerto, todo había sido un engaño cuidadosamente orquestado. Pero, ¿por qué revelarlo ahora? La respuesta llegó en la grabación final fechada hace solo 2 días. La presión corporativa está aumentando más allá de lo que anticipé. Eli y Noah necesitan saber la verdad para que puedan tomar decisiones informadas sobre su seguridad. Es hora de salir de mi escondite. ¿Estás seguro?, preguntó la voz del Sheriff Bradley. Una vez que te reveles, no hay vuelta atrás a la protección de estar muerto. Mi familia me necesita vivo más de lo que mi invento me necesita muerto, respondió Thomas Carter. Además, Noah está listo para entender el alcance completo de lo que estamos protegiendo, y Eli ha demostrado más coraje del que esperaba. Esa noche, como si fuera llamado por sus propias palabras grabadas, Thomas Carter salió del bosque detrás de la granja. Se veía más viejo de lo que Eli recordaba, más delgado y curtido, pero inconfundiblemente vivo y alerta. Noah corrió hacia él sin dudar, aceptando el regreso de su bisabuelo con la adaptabilidad de la infancia. Sabía que no estabas realmente muerto, dijo, abrazando al anciano con fuerza. La gente muerta no deja tazas de café frescas en su taller. Eli se acercó con más cautela, abrumado por emociones que no podía clasificar. Alivio, ira, gratitud y confusión, todos compitiendo por el dominio. ¿Por qué?, fue todo lo que pudo decir. Porque la tecnología que desarrollé es más peligrosa de lo que inicialmente entendí, dijo Thomas Carter. No peligrosa en sí misma,
sino peligrosa por lo que la gente haría para controlarla. Fingir mi muerte nos dio tiempo para establecer protecciones legales y evaluar el verdadero alcance del interés corporativo. Se sentaron juntos en la sala de estar de la granja. 3 generaciones de los Carter se reunieron por necesidad y unidos por un propósito compartido. Thomas Carter explicó los detalles de su engaño, el alcance de su investigación continua y la verdadera razón por la que había salido de su escondite. El dispositivo de almacenamiento de energía que encontraron es impresionante, pero es solo un prototipo, dijo. Lo que realmente he descubierto es cómo aprovechar el campo de energía natural de la Tierra, energía limpia y limitada que existe en todas partes todo el tiempo. El dispositivo de almacenamiento convierte y regula esta energía, pero la fuente es esencialmente infinita. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Eli. La Tierra es esencialmente un generador masivo que crea constantemente potencial eléctrico a través de interacciones de campos magnéticos, diferenciales térmicos y efectos gravitacionales. Los intentos anteriores de aprovechar esta energía fallaron porque intentaron capturarla directamente. Mi avance fue aprender a resonar con estas frecuencias naturales y convertirlas en energía utilizable. Los ojos de Noah brillaron con la misma intensidad que le dedicaba a los diarios de su bisabuelo. Así que podríamos alimentar al mundo entero sin quemar nada, ni construir presas. Exactamente. Sin contaminación, sin agotamiento de recursos, sin limitaciones geográficas. Cada hogar, cada vehículo, cada instalación podría tener energía limpia y limitada. Los ojos de Thomas Carter brillaron con la pasión que había impulsado décadas de investigación. Pero ese nivel de disrupción amenazaría billones de dólares en la infraestructura energética existente. Las implicaciones eran asombrosas. Compañías petroleras, productores de carbón, plantas de energía nuclear, incluso fabricantes de energía renovable. Industrias enteras se volverían obsoletas de la noche a la mañana. La disrupción económica y política sería sin precedentes. Es por eso que quieren controlarla en lugar de dejar que se desarrolle de forma natural, continuó Thomas. Si una compañía es propietaria de esta tecnología, puede licenciarla lentamente, manteniendo la escasez artificial mientras maximiza las ganancias. Si se vuelve libremente disponible, transforma la civilización humana. ¿Qué hacemos?, preguntó Eli. Terminamos lo que yo empecé, dijo Thomas Carter, pero lo hacemos juntos, como familia. El componente final que Noah necesita encontrar no es solo hardware técnico, es la comprensión, la sabiduría para saber cómo se debe compartir este regalo con el mundo. Afuera, el campo de Pensilvania estaba tranquilo bajo la luz de la luna, pero Eli sabía que su paz estaba a punto de terminar. Mañana comenzarían el trabajo más importante de sus vidas, no solo perfeccionar un invento, sino decidir el futuro de la energía humana. Y lo harían mientras se protegían de las fuerzas que no se detendrían ante nada para controlar lo que habían descubierto. Pero esta noche, por primera vez en meses, Eli se sintió realmente esperanzado. Ya no se enfrentaban a estos desafíos solos. Thomas Carter estaba vivo. Su familia estaba unida. Y juntos tenían la clave para transformar el mundo. Los documentos del plan maestro de Thomas Carter llenaban 3 archivadores en su taller escondido en la montaña. Durante los siguientes 2 días, la familia reunida estudió 23 años de cuidadosa preparación para el momento en que su invento se enfrentaría al mundo. Nunca tuve la intención de mantener esta tecnología en secreto para siempre, explicó Thomas mientras revisaban las estrategias legales en el laboratorio subterráneo. Pero necesitaba asegurarme de que fuera liberada correctamente de una manera que beneficiara a la humanidad, en lugar de enriquecer a quienes la explotarían. Los documentos revelaron una intrincada red de protecciones legales, validaciones científicas y asociaciones estratégicas que Thomas había desarrollado mientras supuestamente estaba muerto. Solicitudes de patentes presentadas a través de intermediarios, acuerdos de licencia preparados para múltiples fabricantes, incluso discusiones preliminares con cooperativas de energía renovable de todo el mundo. La clave es evitar la monopolización, continuó, señalando organigramas que parecían planes de campaña militar. Si licenciamos exclusivamente a una compañía, controlan la energía global. Si liberamos la tecnología libremente, perdemos la capacidad de guiar su desarrollo. La solución es la distribución controlada en múltiples socios éticos.
Noah estudió un mapa mundial marcado con posibles sitios de fabricación. Su joven mente captaba conceptos que impresionaban a su padre y bisabuelo. ¿Quieres dar los planos a muchas compañías diferentes para que nadie pueda controlarlo todo? Exactamente. Y mantenemos la supervisión a través de las patentes y el apoyo técnico continuo. De esa manera, la tecnología se propaga rápidamente, pero de manera responsable. Ely examinó las proyecciones financieras que mostraban ingresos potenciales de cientos de miles de millones durante la próxima década. Pero más impresionantes fueron los estudios de impacto ambiental. Cálculos que mostraban cómo la energía limpia y limitada podría reducir las emisiones globales de carbono en un 90% en 20 años. Esto no es solo por dinero, dijo Eli. Esto podría salvar el planeta. Ese es el punto, respondió Thomas. Pero primero, tenemos que protegerlo de aquellos que solo ven el potencial de ganancia. María Santos llegó esa tarde con información que confirmó sus peores temores. Los intereses corporativos que buscaban la tecnología de Thomas Carter habían escalado mucho más allá de las tácticas normales de adquisición de negocios. David Reeves y sus socios fueron liberados bajo fianza ayer, informó Santos. Pero nuestra vigilancia muestra que se les ha unido personal adicional. Al menos 12 operativos ahora monitorean el área de Cedar Valley. Ella extendió fotografías aéreas sobre la mesa del taller, mostrando posiciones donde los equipos de vigilancia corporativa habían establecido puestos de observación alrededor de la propiedad de los Carter. Ya no solo están observando, continuó Santos. Nuestras comunicaciones interceptadas sugieren que están planeando una operación de adquisición directa, esencialmente una incursión para apoderarse de la tecnología y la documentación por la fuerza. ¿Cuándo?, preguntó Thomas. Pronto, probablemente dentro de las próximas 48 horas. Han identificado varios puntos débiles en su perímetro de seguridad y han obtenido mapas detallados de la propiedad de los registros del condado. El sheriff Bradley, que se había convertido en su principal aliado de la ley, se unió a la sesión de estrategia esa noche. El alcance de lo que enfrentaban requería una cuidadosa coordinación entre la seguridad privada y las autoridades oficiales. El problema es la jurisdicción, explicó Bradley. Estos operativos corporativos son cuidadosos de operar justo dentro de los límites legales hasta que no lo son. Para cuando crucen la línea hacia una actividad criminal real, podrían lograr su misión y desaparecer. ¿Qué hay de las autoridades federales?, preguntó Ellie. He contactado al FBI, pero los casos de espionaje corporativo se mueven lentamente a través de los canales oficiales. Quieren evidencia documentada de crímenes específicos antes de actuar. Y esta gente es demasiado inteligente para proporcionar esa evidencia hasta que estén listos para atacar. Thomas Carter escuchó las sesiones informativas de seguridad con la calma atención de alguien que se había estado preparando para este momento durante décadas. Entonces aceleramos nuestro cronograma, dijo. Si planean tomar la tecnología por la fuerza, la demostramos públicamente antes de que puedan suprimirla. El plan que surgió en las siguientes 12 horas fue audaz en su simplicidad. En lugar de esconderse de la presión corporativa, invitarían al escrutinio público. Una demostración en vivo de la tecnología de generación de energía transmitida simultáneamente a múltiples medios de noticias y organizaciones científicas en todo el mundo. Una vez que la tecnología se valida públicamente, los intentos de suprimirla se vuelven inútiles, explicó Thomas. No pueden robar algo que el mundo entero ya ha visto funcionar. Pero la demostración pública requería completar el componente final, la pieza E, que Noah se suponía que debía encontrar donde solo un niño pensaría en buscar. La respuesta le llegó a Noah durante su última noche de preparación. Mientras los adultos planeaban los protocolos de seguridad y la coordinación con los medios, él exploró la granja con una nueva perspectiva, pensando como un niño en lugar de alguien que busca escondites sofisticados. «Papá, bisabuelo», llamó desde la cocina. Lo encontré. El componente final estaba escondido dentro del mango de madera de la taza de café de Thomas Carter. La misma taza que había usado todas las mañanas durante 30 años, sentada a la vista en el mostrador de la cocina. Dentro del mango hueco había una estructura cristalina, no más grande que una canica, pero su superficie parecía brillar con energía interna. «El cristal de resonancia», exhaló Thomas,
sosteniendo el componente con cuidado reverencial. Esto es lo que convierte el campo de energía natural de la Tierra en electricidad utilizable. Sin esto, el dispositivo de almacenamiento es solo una batería avanzada. Con él, tenemos una generación de energía ilimitada. Noah sonrió con orgullo por resolver el acertijo que su bisabuelo había diseñado específicamente para él, pero su satisfacción fue interrumpida por la voz urgente de Santos desde su radio. Se están moviendo, informó. Múltiples vehículos se acercan desde 3 direcciones. La hora estimada de llegada es de aproximadamente 15 minutos. El momento para el que se habían preparado llegaba antes de lo previsto. Los operativos corporativos se acercaban a la propiedad, probablemente con la esperanza de asaltar la granja mientras la familia dormía. En cambio, encontrarían a 3 generaciones de los Carter listas para demostrar que algunas tecnologías pertenecen a la humanidad en lugar de al mejor postor. ¿Estamos listos?, preguntó Thomas, instalando el cristal de resonancia en el dispositivo de generación de energía completo. Ellie miró el equipo de monitoreo que registraría su demostración, los documentos legales que protegerían sus derechos y los sistemas de comunicación que transmitirían su descubrimiento al mundo. Lo que es más importante, miró a Noah, el niño cuya sabiduría y coraje habían hecho posible este momento. Estamos listos, dijo. Afuera, los faros se movían por el campo de Pensilvania, llevando a personas que pensaban que venían a robar un invento. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar el amanecer de una nueva era de independencia energética humana. La confrontación final estaba comenzando, pero esta vez la familia Carter tenía todas las ventajas. La verdad, la preparación y el poder de la energía limpia y limitada estaban de su lado. El trabajo de la vida de Thomas Carter estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. El invento completo zumbó con un sonido como un trueno distante. Su núcleo cristalino pulsaba con energía capturada de la Tierra misma. En el taller subterráneo, las pantallas de monitoreo mostraban una salida de energía que superaba cada proyección que Thomas Carter había hecho durante décadas de investigación. Increíble, susurró, observando lecturas de energía que deberían haber sido imposibles. Está funcionando mejor de lo que jamás soñé. Sobre ellos, los motores de los vehículos se acercaban a través de la oscuridad. El equipo de seguridad de Santos contó al menos 8 operativos corporativos convergiendo en la propiedad, sus movimientos coordinados con precisión militar. Transmisión en vivo iniciando en 60 segundos, anunció Ellie activando los sistemas de comunicación que transmitirían su demostración a los medios de noticias, universidades y organizaciones científicas de todo el mundo. El plan era elegante en su franqueza. En lugar de esconderse de los asaltantes corporativos, demostrarían el invento de Thomas Carter públicamente, haciendo que la supresión fuera imposible. Una vez que el mundo presenciara la generación de energía limpia y limitada, los intentos de controlar o robar la tecnología se volverían inútiles. Noah operaba el equipo de grabación con la competencia que había desarrollado durante semanas de estudio de los sistemas técnicos de su bisabuelo. A los 9 años, entendía tanto los principios científicos como las implicaciones humanas de lo que estaban a punto de revelar. Transmitiendo en vivo a 17 organizaciones de noticias y 43 instituciones científicas, informó. Todo el mundo está mirando. Thomas Carter se paró junto al mayor logro de su vida. Décadas de cuidadosa investigación, finalmente listas para que el mundo las viera. El dispositivo de generación de energía era elegante en su simplicidad. Un núcleo cristalino rodeado de bobinas enrolladas con precisión, conectadas a un equipo de monitoreo que mostraba su rendimiento revolucionario. Buenas noches, comenzó Thomas, dirigiéndose a las cámaras que llevarían sus palabras por todo el mundo. Mi nombre es Thomas Carter, y lo que están a punto de presenciar cambiará la forma en que la humanidad genera y usa la energía para siempre. Afuera, los operativos corporativos habían descubierto que sus víctimas previstas ya no se escondían. Las luces brillaban desde las ventanas de la granja y las comunicaciones de radio crepitaban con una actividad que indicaba claramente una preparación profesional en lugar de una vulnerabilidad por sorpresa. Señor, informó Santos a través de su sistema de comunicación, los equipos corporativos han dejado de avanzar. Están reevaluando su enfoque. Thomas continuó su demostración,
explicando los principios científicos detrás de la generación de energía ilimitada, mientras el dispositivo producía kilovatios de electricidad limpia de nada más que el campo de energía natural de la Tierra. La generación de energía convencional requiere combustible, carbón, petróleo, gas natural, uranio. Lo que ven aquí solo requiere el planeta en el que vivimos, dijo, gesticulando hacia las pantallas de salida de energía que mostraban una generación que superaba el consumo en factores de 10. La Tierra misma es una fuente de energía ilimitada. Simplemente necesitábamos aprender a acceder a ella correctamente. La validación técnica fue innegable. El equipo de monitoreo independiente confirmó que el dispositivo estaba generando sustancialmente más energía de la que consumía sin una fuente de combustible visible y sin impacto ambiental. Cada suposición fundamental sobre la escasez de energía estaba siendo desafiada en tiempo real. Las implicaciones son profundas, continuó Thomas. Cada hogar podría tener electricidad ilimitada. Cada vehículo podría funcionar con energía limpia. La fabricación industrial podría operar sin contaminación ni agotamiento de recursos. La tecnología existe, probada y lista para su desarrollo. Pero a medida que la demostración llegaba a su clímax, los operativos corporativos hicieron su último movimiento desesperado. En lugar de intentar robar una tecnología que ya era pública, intentaron desacreditarla. David Reeves apareció en cámara, habiéndose abierto paso a la fuerza más allá del perímetro de seguridad del Sheriff Bradley. Su apariencia corporativa pulida había desaparecido, reemplazada por la agresión desesperada de alguien que veía miles de millones de dólares en ganancias potenciales escaparse. «Esto es un fraude científico», declaró Reeves, señalando el dispositivo de generación de energía. «Ninguna tecnología puede producir energía ilimitada. Estas personas están perpetrando un engaño para manipular los mercados de energía y defraudar a los inversores». Thomas Carter sonrió con la tranquila confianza de alguien que se había preparado para este mismo desafío. «Señor Reeves, es bienvenido a examinar nuestro equipo de monitoreo. Todo está verificado de forma independiente y se transmite en vivo a instituciones científicas de todo el mundo. Lecturas falsas, datos manipulados», insistió Reeves. «Tengo expertos técnicos que testificarán que esta demostración es imposible según la física conocida». Noah se adelantó, su joven voz transmitiéndose claramente. «Señor, ¿le gustaría tocar los cables de energía? Puede sentir la electricidad fluyendo. No es falsa. Es energía real que alimenta equipos reales». El desafío de un niño de 9 años a un operativo corporativo adulto creó un momento de perfecta claridad. Reeves podía examinar la evidencia objetivamente o continuar haciendo afirmaciones sin fundamento mientras el mundo observaba. «No necesito tocar nada», dijo Reeves. «Sé lo que es un fraude científico cuando lo veo». Thomas Carter asintió a Eli, quien activó la fase final de su demostración. El dispositivo de generación de energía se encendió a plena capacidad. Su salida aumentó hasta que generó suficiente electricidad para alimentar a toda la comunidad de Cedar Valley. «Sir Reeves», dijo Thomas, «lo invito a llamar a la compañía eléctrica del condado. Pídales que monitoreen las fluctuaciones de la red eléctrica en esta área. Lo que le dirán es que la demanda de energía local acaba de caer a casi cero, porque ahora estamos generando toda la electricidad que esta región necesita». El operativo corporativo no tuvo respuesta a la evidencia empírica que podía ser verificada de forma independiente. Sus afirmaciones de fraude se disolvieron frente a resultados medibles, probables y reproducibles. Pero lo que es más importante, el mundo estaba mirando. La transmisión en vivo había sido recogida por las principales cadenas de noticias, compartida en las redes sociales y analizada en tiempo real por científicos e ingenieros de todo el mundo. La era de la energía limpia y limitada había comenzado no a través del desarrollo corporativo o los programas gubernamentales, sino a través del coraje de una familia que eligió compartir el mayor avance energético de la humanidad con todos. David Reeves y sus socios se retiraron a la oscuridad. Su misión se transformó de adquisición a control de daños. Ya no podían robar o suprimir el invento de Thomas Carter, pero sin duda intentarían minimizar su impacto a través de la influencia corporativa y política. La primera fase de la confrontación había terminado. La tecnología de Thomas Carter había sido validada públicamente e irrefutablemente.
Pero el verdadero desafío sería asegurar que la energía limpia y limitada se desarrollara para el beneficio de toda la humanidad en lugar de la ganancia de unos pocos intereses poderosos. Mientras la transmisión en vivo concluía, Ely miró a su hijo y a su abuelo, dándose cuenta de que acababan de participar en uno de los momentos más importantes de la historia humana. La tecnología existía, el mundo lo sabía, y ahora venía la parte más difícil: asegurarse de que se usara sabiamente. La vieja fotografía familiar yacía en el banco de trabajo de Thomas Carter, su marco plateado reflejando el brillo del dispositivo de generación de energía. 3 generaciones de los Carter se veían en la imagen. Thomas como un hombre joven, el padre de Ely como un niño y un pequeño Ely en los brazos de su abuela. Ahora, 3 generaciones vivas estaban juntas en el mismo taller donde ese futuro había sido cuidadosamente planeado. Encontré esto en la casa ayer, dijo Noah, colocando la fotografía donde todos pudieran verla. Bisabuelo, la guardaste justo al lado de tus dibujos técnicos. Los ojos de Thomas Carter se humedecieron mientras estudiaba la vieja imagen. Tu abuela insistió en que nos tomáramos esa foto. Ella dijo, algún día nuestra familia necesitará recordar lo que realmente importa. No los inventos o los descubrimientos, sino las personas que protegíamos con nuestro trabajo. Afuera, la conmoción del fallido asalto corporativo se estaba convirtiendo en un tipo diferente de actividad. Camiones de noticias llegaban, atraídos por informes de un avance energético revolucionario. Científicos de universidades cercanas solicitaban permiso para examinar la tecnología. Representantes del gobierno hacían preguntas a través de los canales oficiales. Pero dentro del taller, la familia Carter estaba centrada en algo más importante que la atención de los medios o la validación externa. Les debo una disculpa a ambos, dijo Thomas, su voz llevando el peso de décadas de arrepentimiento. Pasé tantos años escondiéndome del mundo, protegiendo mi trabajo en lugar de proteger mis relaciones. Me perdí verte crecer, Eli. Me perdí ser parte de los primeros años de Noah. Dejé que el miedo a lo que podría suceder me impidiera disfrutar lo que realmente estaba sucediendo. Eli había pasado meses lidiando con la ira hacia el abuelo que se había mantenido distante a lo largo de su infancia. Pero al ver a Thomas Carter, ahora frágil, envejecido, pero presente y comprometido con la familia, encontró el perdón más fácil de lo esperado. Hacías lo que creías que era correcto, dijo Eli. Estabas protegiendo algo importante. Yo protegía el invento, respondió Thomas. Pero Noah me enseñó que el invento nunca fue lo más importante que teníamos que proteger. Lo más importante éramos nosotros, esta familia, estas relaciones, el amor que nos conecta a través de las generaciones. Noah, que había estado escuchando en silencio la conversación de los adultos, de repente habló con la sabiduría que consistentemente sorprendía a ambos hombres. Bisabuelo, la razón por la que tu invento es especial no es porque produzca electricidad, es especial porque lo hiciste para la gente que amas. La simple verdad de la observación de un niño atravesó décadas de emociones complejas y decisiones difíciles. Thomas Carter había dedicado su vida a crear algo valioso para su familia, pero casi pierde a su familia en el proceso. Tienes razón, Noah, dijo Thomas, y ahora tenemos que decidir juntos cómo compartir lo que hemos creado con el mundo. La decisión que enfrentaban era enorme. Las solicitudes de licencia de patente ya estaban llegando de fabricantes de todo el mundo. Se hacían ofertas de inversión a través de intermediarios. Las agencias gubernamentales expresaban interés en las aplicaciones de seguridad nacional. Pero, lo que es más importante, tenían que decidir cómo asegurar que la energía limpia y limitada beneficiara a todos en lugar de enriquecer a unos pocos selectos. La estructura de licencia que diseñaste es brillante, le dijo Eli a su abuelo, revisando los documentos legales que distribuirían la tecnología a nivel mundial mientras evitaban la monopolización. Múltiples fabricantes, patentes compartidas, estándares de desarrollo abiertos. Significa que ninguna compañía puede controlar el suministro mundial de energía. ¿Y las cooperativas de fabricación?, preguntó Noah, señalando acuerdos con organizaciones de energía renovable de todo el mundo. Esas aseguran que las naciones en desarrollo tengan acceso a la tecnología a costo en lugar de precios premium, explicó Thomas. La energía limpia se convierte en un derecho humano en lugar de una mercancía de lujo.
Mientras refinaban sus planes para la distribución global de la tecnología, el sheriff Bradley llegó con noticias que validaron su estrategia de demostración pública. Los intentos de espionaje corporativo han caído a casi nada, informó. Es difícil robar algo que ya está libremente disponible para los fabricantes legítimos. David Reeves y sus socios enfrentan cargos federales por las credenciales fraudulentas, pero la verdadera victoria es que ya no son una amenaza. ¿Alguna noticia de las autoridades federales legítimas?, preguntó Thomas. El Departamento de Energía quiere programar evaluaciones técnicas formales. La Agencia de Protección Ambiental está interesada en estudios de impacto de emisiones, y la Oficina de Patentes ha acelerado el procesamiento de sus solicitudes. Aparentemente, la tecnología demostrada tiene un trato prioritario, pero la validación más significativa provino de fuentes que no tenían nada que ver con el reconocimiento gubernamental o corporativo. Margaret Wells llegó esa noche con una delegación de la comunidad de Cedar Valley, vecinos, granjeros, dueños de pequeños negocios, que habían conocido a Thomas Carter durante décadas, pero nunca entendieron el alcance de su trabajo. Vinimos a darle las gracias, dijo Margaret simplemente, no solo por el invento, sino por elegir compartirlo con todos en lugar de venderlo al mejor postor. Danny Wells, el amigo de Noah de la biblioteca, se adelantó con una tarjeta hecha a mano firmada por cada niño de la escuela primaria de Cedar Valley. Aprendimos sobre su máquina de energía en la clase de ciencias, dijo. Nuestra maestra dice que significa que no tendremos que preocuparnos por la contaminación cuando crezcamos. El apoyo de la comunidad significó más para Thomas Carter que cualquier validación técnica. Estas eran personas que lo habían conocido como un vecino, no como un inventor. Su aceptación y gratitud representaban algo que temía haber perdido durante años de aislamiento autoimpuesto. Pasé tanto tiempo preocupado por proteger mi trabajo de la gente equivocada, dijo Thomas. Casi olvidé que había gente adecuada con quien valía la pena compartirlo. A medida que avanzaba la noche, 3 generaciones de los Carter se sentaron juntas, planificando no solo el desarrollo técnico de la energía limpia y limitada, sino el desarrollo humano de sus relaciones familiares restauradas. ¿Somos felices?, preguntó Eli, una pregunta que se había convertido en una tradición familiar durante sus conversaciones nocturnas. Soy feliz, dijo Noah de inmediato. Tengo el mejor trabajo del mundo, ayudando a la gente a obtener electricidad gratis, y puedo trabajar con mi papá y mi bisabuelo todos los días. Soy feliz, dijo Thomas, su voz con un profundo contento. Pasé 30 años preocupado por lo que le sucedería a mi invento. Ahora puedo verlo ayudando a la gente en todas partes y puedo ser parte de mi familia mientras sucede. Eli miró alrededor de la mesa de la cocina donde se habían tomado las decisiones más importantes de sus vidas. El estrés financiero que los había llevado a Cedar Valley era un recuerdo lejano. El miedo que había llevado a Thomas Carter a esconderse había sido reemplazado por un compromiso decidido con el mundo. El dolor y la incertidumbre que habían definido sus vidas después de la muerte de Sarah habían dado paso a la esperanza y a una misión compartida. Yo también soy feliz, dijo. Hace 6 meses, pensé que estaba fallando como padre porque no podía proporcionarle a Noah lo que se merecía. Ahora me doy cuenta de que le estaba proporcionando exactamente lo que necesitaba, la oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Afuera, el campo de Pensilvania estaba en paz bajo la luz de las estrellas, pero ya no era el mismo campo al que habían llegado meses antes. Las farolas alimentadas por los sistemas de energía de Carter iluminaban las carreteras que conducían a un mundo transformado. El zumbido de la electricidad limpia y limitada había reemplazado el silencio de la escasez de energía. La aventura que había comenzado con un desesperado padre soltero y su curioso hijo se había convertido en una historia de sanación familiar, un avance tecnológico y una transformación global. Pero lo que es más importante, se había convertido en una historia sobre el tipo de riqueza que no se podía medir en dólares. La riqueza del propósito, la conexión y el conocimiento de que sus vidas habían marcado una diferencia positiva y permanente en la civilización humana. Mientras se preparaban para acostarse en la granja que había albergado los sueños de la familia Carter durante generaciones, Eli reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Habían heredado un invento que valía miles de millones,
Pero habían descubierto algo que valía infinitamente más: el poder del amor familiar para guiar una oportunidad extraordinaria hacia un bien extraordinario. El letrero de Carter Son Innovations crujía suavemente en la brisa nocturna, marcando no solo un negocio, sino un legado que impulsaría el progreso humano durante siglos. Y por la mañana, 3 generaciones se despertarían listas para continuar el trabajo de compartir energía limpia y limitada con un mundo que finalmente estaba listo para abrazar el futuro para el que Thomas Carter había pasado toda su vida preparándolos. El verdadero tesoro nunca estuvo escondido en un taller subterráneo. Había estado escondido en las conexiones entre las personas que eligieron usar sus dones al servicio de algo más grande que ellos mismos. Ahora el tesoro ya no estaba escondido.